Saludos a todos los que nos sintonizan en este momento. Yo soy Dani Alcántara en mi condición de presidente del grupo de comunicación ACD Media. Vamos a compartir con ustedes la entrega 17ª de la encuesta nacional de opinión pública que viene realizando ACD Media. Estoy en compañía de Salvador Sánchez de 7días.com.do, Belki Castillo de proceso.com.do y don Freddy Sandoval de turismoglobal.com. Vamos, como siempre, a compartir la ficha técnica. La cantidad de ciudadanos encuestados, la muestra es de 1.200 personas, un margen de error de más o menos 2.8%, un nivel de confianza de un 95%. La fecha de realización de este estudio es desde el día 6 al día 9 del presente mes de septiembre del año 2024. Vamos a ver la primera parte que, como de costumbre, tiene que ver con los principales problemas de la República Dominicana al día de hoy, según los ciudadanos encuestados. Don Freddy Sandoval. Principales problemas del país. Percepción general. Alto costo de la vida, 34%. Delincuencia, violencia e inseguridad, 31.4%. Desempleo, 7.9%. Migración haitiana, 5.3%. Otro, 4.8%. Los apagones, 3.6%. Corrupción, 3.4%. Educación, 3%. La pobreza, 1.3%. El presidente, el gobierno, 1.2%. Feminicidios, 0.8%. Ninguno, 0.8%. Salud, 0.8%. Agua potable, 0.6%. La basura, 0.6%. No sabe, 0.6%. Vamos a ver ahora popularidad del presidente de la República, Luis Abinader. Belki Castillo. La popularidad del presidente Luis Abinader, hay un 70.7% que aprueba, 27.3% desaprueba, un 2.1% dijo no saber. Esto pese a que en la pregunta anterior el presidente Luis Abinader y el gobierno son uno de los principales problemas de la población. Vamos a ver la próxima gráfica a continuación para poder dar hacia atrás y medir la popularidad del presidente desde el mes de enero del presente año 2024 hasta el presente mes de febrero del año 24. Fíjense ustedes, en el mes de enero, el presidente Luis Abinader tenía un nivel de aprobación de 61.2. En el mes de febrero, entre febrero y marzo, el presidente se movía entre 65.4 y 62.6. En abril, el presidente volvió a descender a 63.8. En mayo, que es el mes de las elecciones, el presidente tenía un nivel de aprobación, el máximo que ha tenido, de 73.1. En el mes de junio bajó a 62.1 y en el mes de agosto subió a 70.7. Vamos a hablar ahora sobre la conformidad con el gabinete del presidente de la República. ¿Qué tan satisfecha está la población con respecto al gabinete presidencial? Salvador Sánchez. Conformidad con gabinete presidencial. Víctor Atala de Salud, muy conforme el 33.8%, poco conforme el 31.3%, nada conforme el 22.7%. Ángel Hernández, Educación, muy conforme el 33.3%, poco conforme el 32.3%, nada conforme el 26.1%. Joel Santos de Energía y Minas, muy conforme el 25.8%, poco conforme el 31.3%, nada conforme el 28.7%. Farideh Raful en Interior y Policía,
muy conforme el 39.1%, siendo la segunda mejor valorada de todos. Poco conforme el 30.9%, nada conforme el 21.7%. Limber Cruz en agricultura, muy conforme el 34.5%, poco conforme el 30.2%, nada conforme el 21.2%. Kelvin Cruz en deportes, muy conforme el 33.8%, poco conforme el 27.8%, nada conforme el 16.8%. David Collado parece ser la estrella del gobierno como funcionario en turismo, muy conforme el 71.1%, poco conforme el 16.5%, nada conforme el 9.6%. Paino Enríquez en medio ambiente, muy conforme el 30.0%, poco conforme el 32.0%, nada conforme el 23.5%. Milagros Germán en cultura, la cuarta mejor valorada, muy conforme el 35.89%, poco conforme el 27.6%, nada conforme el 20.6%. Mayra Jiménez en el Ministerio de la Mujer, muy conforme el 33.0%, poco conforme el 28.1%, nada conforme el 19.9%. Carlos Valdés en la Juventud, muy conforme el 32.9%, poco conforme el 31.3%, nada conforme el 22.5%. Ito Bisonó en Industria y Comercio, el tercero mejor valorado, muy conforme el 37.3%, poco conforme el 30.2%, nada conforme el 25.3%. Franklin García Fermín en Educación Superior, el quinto mejor valorado, muy conforme el 35.7%, poco conforme el 31.9%, nada conforme el 21.6%, 0%. Fernández Onofre en Defensa, muy conforme el 30.4%, poco conforme el 33.0%, nada conforme el 21.3%. Andrés Bautista en el Administrativo de la Presidencia, muy conforme el 33.4%, poco conforme el 31.1%, nada conforme el 22.5%. Y brilla un poco más la estrella de José Ignacio Paliza como ministro de la Presidencia, muy conforme el 40.4%, poco conforme el 31.0%, nada conforme el 20.1%. Roberto Álvarez en Relaciones Exteriores, muy conforme el 29.4%, poco conforme el 33.3%, nada conforme el 22.9%. Sigmund Freund en Administración Pública, muy conforme el 24.3%, poco conforme el 33.3%, nada conforme el 24.5%. Jochi Vicente en Hacienda, muy conforme el 28.6%, poco conforme el 32.8%, nada conforme el 24.0%. Deligne Ascensión en Obras Públicas, muy conforme el 39.6%, poco conforme el 29.3%, nada conforme el 20.1%. Luis Miguel de Camps en Trabajo, Ministerio de Trabajo, muy conforme el 31.8%, poco conforme el 32.2%, nada conforme el 22.9%. Carlos Bonilla, el de los Manicitos en Vivienda, muy conforme el 28.6%, poco conforme el 32.3%, nada conforme el 22.0%. Pavel Isa en Economía y Planificación, muy conforme el 25.9%, poco conforme el 33.9%, nada conforme el 25%. Samuel Pereira en el Banco de Reservas sigue
dentro de los primeros lugares de los funcionarios mejor valorados. Muy conforme con Samuel, el 43.5%, poco conforme, el 26.5%, nada conforme, el 18.2%. Yayo Sanz Lobatón, también bien apreciado, 40.1%, está muy conforme, el 30.3% poco conforme y nada conforme con Yayo, el 15.7%. Luis Bardé, el que molesta, impuestos internos, 30.3% muy conforme, 31.7% poco conforme y 23% nada conforme. Héctor Valdés Albizu sigue cosechando lauros. El 40.5% está muy conforme con él. El 27.5% poco conforme. El 20.5% nada conforme. Homero Figueroa, vocero de la presidencia, desciende. El 29.7% muy conforme, mientras que el 31.7% está poco conforme con Homero. Nada conforme el 24.9%. La procuradora Miriam Germán Brito sigue teniendo la vara alta. El 55.0% está muy conforme con ella. El 22.7% poco conforme. El 16% nada conforme. En tanto que Román Jaques, de la Junta Central Electoral, sigue cosechando lauros. El 38.4% está muy conforme, el 29.4% poco conforme y el 20.1% no está nada conforme. ¿Cuáles son las 10 estrellas del gobierno? El top 10 del gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a ver la gráfica, ahí la tenemos. David Collado es el primero de los 10 en el Ministerio de Turismo con 71.1%, muy conforme, 16.5% poco conforme, 9.6% nada conforme. Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, 55% conforme, 22.7% poco conforme, 16.0% nada conforme. Samuel Pereira Rojas, presidente del Banco de Reservas, 43.5% muy conforme, 26.5% poco conforme, 18.2% nada conforme. Héctor Valdés Albizu, Banco Central de la República, 40.5% muy conforme, 31.0% poco conforme, 20.1% nada conforme. Yayo Sanz Lobatón, director general de Aduanas, 40.1% muy conforme, 30.3% poco conforme, 15.6% nada conforme. Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, 39.6% muy conforme, 29.3% poco conforme y 20.1% nada conforme. Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, 39.1% muy conforme, 30.9% poco conforme, 21.7% nada conforme. Román Jaques, presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, 38.4% muy conforme, 29.4% poco conforme, 20.1% nada conforme. Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYME, 37.3% muy conforme, 30.2% poco conforme y nada conforme, el 25.03%. Vamos a ver qué piensa la población de la República Dominicana sobre la reforma fiscal. Vamos a darle la oportunidad a don Freddy Sandoval para que nos diga cuál es la opinión de las personas encuestadas sobre la reforma fiscal que está promoviendo el Poder Ejecutivo y que habrá de dar a conocer en los próximos días. ¿Qué tan de acuerdo está con el gobierno, con que el gobierno aplique una reforma fiscal? 38%, 38.3%. Está muy de acuerdo. Muy de acuerdo. 29.7% está poco de acuerdo. 29.7% nada de acuerdo. No sabe
2.6%. Bueno, esa medición, que repito, se hizo entre el 6 y el 9 del presente mes, 38 muy de acuerdo, poco de acuerdo 29.7, nada de acuerdo 29.5. Si sumamos el poco de acuerdo y nada de acuerdo, eso da un total de 59.2 de la población que no quiere la reforma. Vamos a ver entonces ahora la otra reforma, y de esa sí ya se ha hablado y de esa sí ya se conoce. Me refiero a la reforma a la Constitución de la República que ha venido promoviendo el presidente de la República, Luis Abinader, desde antes de convertirse en presidente. Reforma a la Constitución de la República. ¿Qué tan de acuerdo está con una nueva reforma a la Constitución, Salvador Sánchez? Reforma constitucional. ¿Qué tan de acuerdo está con una nueva reforma a la Constitución? El 36.3% está muy de acuerdo. El 34.6% poco de acuerdo. El 27.6% nada de acuerdo. Y el 1.6% no sabe. Si sumamos el poco de acuerdo y el nada de acuerdo, eso da 52.2, que está poco de acuerdo o nada de acuerdo con la reforma a la Constitución de la República. Si hacemos la suma así, si la hacemos como Salvador la hizo ahorita, probablemente concluyamos en que la mitad de la población está de acuerdo con la reforma y la mitad no está de acuerdo. Vamos a ver otra parte interesante sobre la reforma a la Constitución de la República, a ver si nos ayuda el director. Ahí está. Reforma constitucional. ¿Cree usted que el presidente Abinader va a reformar la Constitución para reelegirse 4 años más? El 60.3% no cree que el presidente Abinader vaya a modificar la Constitución para reelegirse, pero el 37.0% de la población sí cree que el presidente va a modificar la Constitución para intentar la reelección. El 2.7% dice no saber cuándo se le formula la pregunta. Vamos a ver otro aspecto de la reforma a la Constitución de la República. ¿Qué tan de acuerdo está con la propuesta de reducir el número de diputados de modo que sean 53 menos para las próximas elecciones? Belki Castillo. Un 59.9% está muy de acuerdo con la propuesta de reducir el número de diputados de modo que sean 53 menos para las próximas elecciones. Hay un 23.3% que está poco de acuerdo, 15.4% nada de acuerdo con la propuesta de reducir el número de diputados para las próximas elecciones, y hay un 1.3% que prefirió decir que no sabe. Vamos a ver ahora, esta es la última pregunta que hicimos a la población consultada, el posicionamiento de los partidos políticos. Adelante, don Freddy Sandoval. Posicionamiento de partido político. ¿Cuál es su partido de preferencia? PRM, Partido Revolucionario Moderno, 47.6%. Fuerza del Pueblo, 17.0%. Partido de la Liberación Dominicana, 16.6%. Ninguno, 16.3%. El PRD, 1.4%, Reformista 0.7%, otro 0.4%. Bueno, vamos a ver si el director nos ayuda viendo la próxima gráfica para que veamos cuál es la fortaleza por región de los partidos políticos. Como ven ustedes ahí, el PRM es un partido muy fuerte en la zona metropolitana, es mucho más fuerte en Santiago, pero donde es más fuerte es en toda la zona norte, que incluye a Santiago. En toda la zona norte el PRM tiene un 54.8%. El Partido Fuerza del Pueblo, su mayor fortaleza está expresada en la zona metropolitana. Está expresada la mayor fuerza del Partido Fuerza del Pueblo que encabeza el doctor Leonel Fernández. El Partido de la Liberación Dominicana, su mayor fortaleza la tiene hoy día es en el norte, la zona norte de la República Dominicana,
y en Santiago específicamente tiene 28.5%, tiene explicación por el liderazgo del candidato presidencial de las elecciones recién pasadas, alcalde de Santiago lo fue hasta abril cuando entregó la alcaldía, así es que esa es la situación del PLD, el Partido Reformista en una posición muy incómoda, tiene su mayor fortaleza en el este con 2.9 en el este del país y bueno, la parte de ninguno sigue siendo importante, el 16.3 del total dice que no tiene preferencia por ningún partido político hoy día. Bueno, gracias señores por habernos sintonizado, por haberse mantenido con nosotros. Salvador Sánchez, que es el director del periódico 7días.com.do, Belkis Castillo, directora de procesos.com.do, Freddy Sandoval, director de turismoglobal.com, a todos los medios de ACD Media de esta plataforma. Agradecemos que nos hayan sintonizado. Yo en nombre de ACD Media como presidenta de este grupo de comunicación, les decimos que hasta la próxima entrega de ACD Media, que será